Buenos días, mis niños. El día de hoy vamos a ver en matemáticas los ángulos. El objetivo de ver este tema es conocer qué es un ángulo, cuáles son sus características de los ángulos y gracias a ellas en cuántos grupos se clasifican. Un ángulo es la abertura que existe entre dos líneas rectas. Este dependerá de qué tan abiertas estén partiendo de un punto determinado. Pero vamos a ver. En las clases pasadas hemos visto lo que es las líneas perpendiculares, las líneas paralelas y las líneas secantes. El día de hoy nos vamos a enfocar en las líneas perpendiculares y en las líneas secantes, que al prolongarse las líneas se cruzan en un punto determinado. Empecemos con estas líneas. A simple vista podemos decir que son líneas perpendiculares. Para poder ser líneas perpendiculares deben de cumplir con una regla, que es tener un ángulo de 90 grados. ¿Cómo medimos los ángulos? Con el transportador. Mi transportador ya tiene una línea que llega de polo a polo para identificar mejor y que esté más alineado a nuestras características. Y una línea perpendicular a esta que está segmentada en la parte de abajo para que me indique cuál es la mitad de mi transportador. Empecemos midiendo estas líneas que aparentemente son perpendiculares. Ubico el punto donde se cruzan las dos líneas. Ahí coloco mi transportador, en la cual la línea queda, el punto queda donde se cruzan las dos líneas y veo que quede en el 0 y 180, 0 y 180 y veo cuál es su abertura. Si me fijo en los números, veo que llega exactamente a la mitad. Esto quiere decir que este ángulo mide 90 grados, cumpliendo la regla de las líneas perpendiculares. Todo ángulo que mide 90 grados le vamos a llamar ángulo recto. Repito, todo ángulo o toda abertura que exista entre dos líneas y que tenga una medida de 90 grados le vamos a llamar ángulo recto. Vamos con la siguiente figura. Aquí tenemos dos líneas que a simple vista no son perpendiculares, por lo tanto le llamamos líneas secantes. Vamos a ver cuánto mide la abertura de estas dos líneas. Encontramos el punto donde se cruzan las dos líneas. Colocamos nuestro transportador ubicando el punto y alineándolo con 0 y 180 grados. Como aquí parte de 0, voy a ver cuánto mide su abertura. Y vemos que su abertura mide 45 grados. Como vemos, 45 grados está menos abierto que 90 grados. A estos ángulos que son menores de 90 grados les vamos a llamar ángulos agudos. Todo ángulo menor de 90 grados se llama ángulo agudo. Ahora vamos a ver este ángulo que tenemos en la parte de abajo. Este ángulo, si nos fijamos bien, a diferencia del ángulo recto, está más abierto. Vamos a ver cuánto mide la abertura de la línea horizontal a la que está inclinada.
Coloco mi transportador, ubico el punto donde se unen las dos líneas, lo coloco de la manera adecuada, revisando que quede en 0 y 180 grados y veo cuánto mide su abertura tomando en cuenta el 0. Y este ángulo mide 125 grados. A los ángulos que son mayores de 90 grados pero menores de 180, pues recordemos que el transportador mide 180 grados, a esos ángulos les llamaremos obtusos. Entonces, los ángulos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados se les va a llamar ángulos obtusos. Como podemos ver, los ángulos, de acuerdo a sus características, reciben una clasificación. Los ángulos rectos, que son ángulos que miden 90 grados. Los ángulos agudos, que son aquellos que su ángulo es menor de 90 grados. Y los ángulos obtusos, que son mayores de 90 grados, pero menores de 180. Estas son las tres clasificaciones que tenemos de los ángulos. ¿Cómo puedo medir los ángulos en las figuras geométricas o en cualquier figura? Bueno, pues aquí vamos a poner un ejemplo. Aquí tengo un cuadrilátero. Se le llama cuadrilátero porque tiene 4 lados. Estos pueden ser iguales o diferentes. Para medir la figura, los ángulos de esta figura, hago lo mismo que como lo hice en las líneas que acabamos de ver. Primero voy a localizar el punto donde se cruzan las líneas. Utilizando mi transportador lo acomodo en cualquiera de los lados que para mí sea más cómodo. Yo lo voy a acomodar de esta manera. Me fijo que la línea que me está sirviendo como base esté alineada con los 0 o 180 grados y que el punto llegue exactamente en el punto donde se unen las dos líneas. Trazo mi ángulo y voy a ver que llegue exactamente a la mitad. Entonces este ángulo mide 90 grados. Ahora lo voy a hacer de la esquina siguiente. Ubico el punto donde se unen mis dos líneas, coloco mi transportador, fijándome que la línea de base esté acomodada en el 0 y 180 y veo que este ángulo también llega exactamente a la mitad de mi transportador. Trazo el ángulo y con seguridad digo que este ángulo también mide 90 grados. Como ves, los cuadriláteros o figuras que miden, que tienen sus 4 lados iguales o pueden ser dos lados largos y 2 lados cortos, tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, estas figuras tienen ángulos rectos. Vamos a ver una figura más. Aquí tenemos un triángulo. Es un triángulo porque tiene 3 lados. A este triángulo le vamos a medir sus ángulos. Vamos a empezar por este punto donde se unen estas dos líneas. Claro, parece ser un ángulo recto. Vamos a medirlo. Colocamos nuestro transportador de manera adecuada y vemos cuánto mide. Y efectivamente mide 90 grados.
Entonces, este ángulo mide 90 grados. Vamos a hacer el ángulo de la parte superior. Coloco mi punto donde se unen las dos líneas y lo acomodo de la manera que me sea más cómoda. Puedo acomodarla de esta manera o puedo acomodarla de esta. Pero en este caso yo quiero acomodar mi transportador de esta manera. Reviso que el punto de la imagen coincida con el punto base de mi transportador, que llegue a 0 y 180 grados y trazo. Voy a revisar los números que empiecen desde 0 y me fijo que este ángulo mide 40 grados. Y vamos a ver el último. Pongo el punto donde se juntan las dos líneas, coloco mi transportador, reviso que la línea quede en dirección de donde está el 0 y el 180 grados. Aquí, como ven, está mal acomodado mi transportador. Lo que hago es lo volteo, lo pongo de la manera más cómoda para mí y reviso de 0 en adelante y veo que este ángulo mide 55 grados. Como puedes ver en esta figura, tengo un ángulo de 90 grados que sería un ángulo recto y tengo dos que son menores de 90 grados. Entonces, al ser menores de 90 grados, tengo ángulos agudos. Y de esta manera pude clasificar mis ángulos de un triángulo y los ángulos de un rectángulo o cuadrado. Espero que este análisis que vimos de los ángulos haya sido de tu utilidad, que lo puedas practicar y que lo podamos llevar a la resolución de problemas. Nos vemos pronto. Hasta luego.